Buenos días, amados hermanos, bienvenidos. Vamos a orar, cierren sus ojos. Amado Padre, esta mañana te damos tantas gracias porque nos permites estar aquí reunidos, Señor, en tu nombre. Te damos gracias porque nos permitiste llegar con bien. Te pedimos por nuestras familias, que las bendigas. Te pedimos porque hoy podamos tener un corazón receptivo, un corazón entendido, Señor, para escuchar tu palabra, para guardarla, para que podamos llevarla por obra, Señor. Te pedimos que nos ayudes a dar testimonio de esta palabra, nos ayudes a ser obedientes. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos permite seguir escuchando de tu palabra, hoy nos permite seguir alimentándonos de ella. Te pedimos por la salud de nuestro pastor, para que lo sigas restituyendo, Señor, para que lo sigas llenando de tu Espíritu Santo, Señor. Sabes que hoy lo extrañamos, Señor, lo queremos ver aquí predicando. Te damos gracias porque sabemos que has tomado el control de su salud y que muy pronto estará aquí con nosotros compartiendo de tu palabra, Señor. Te pedimos que hoy me uses, Señor, que seas tú el que hable a través de mi boca, Señor, y que hoy podamos entender este mensaje que viene de ti. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Sin duda, cuando llegamos a los pies del Señor, todos llegamos con la intención de cambiar algo, de corregir algo en nuestras vidas. Y a muchos de nosotros el Señor tuvo que quebrantarnos para que lo volteáramos a ver, para que volteáramos nuestro rostro hacia Él. Y cuando el Señor nos llama, no nos llama solo para restaurar esa área donde fuimos quebrantados. Él nos llama para que ahí permanezcamos con Él, para que una vez que lo conocemos, una vez que ya sabemos cómo es estar en su presencia, qué es estar en su presencia, ahí nos quedemos, ahí permanezcamos. Seríamos necios si después de haber sentido su presencia, haber sentido su amor, su consuelo, de haber visto cómo se manifiesta su poder, nosotros aún tuviéramos ganas de regresar al sitio de donde Él nos sacó, de donde Él nos rescató. Pero lamentablemente muchas veces nos quedamos ahí. Llegamos a los pies de Cristo, pero no nos movemos, no queremos movernos de ahí. Nos quedamos estancados. Así como llegamos, así permanecemos por muchos años. No hay un crecimiento en nosotros. Y Dios no nos llamó para quedarnos en el mismo sitio. Dios nos llamó para que nosotros haya un crecimiento, para que vayamos madurando a través de su palabra, a través de su alimento. El Señor nos llamó para perfeccionarnos y en todas las áreas de nuestra vida, no solo en las que somos débiles o no solo en las que somos fuertes. Muchas veces cuando nosotros somos más débiles, el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida. Amén. ¿Y por qué nos cuesta mucho avanzar? ¿Por qué nos cuesta mucho crecer y madurar? Hay muchas circunstancias las que nos impiden avanzar. Muchas veces el mundo, circunstancias externas. Muchas veces nosotros mismos, circunstancias internas. Pero hoy vamos a ver un obstáculo que yo creo que está presente en cada uno de nosotros, y ese obstáculo nos impide avanzar, y es la duda. Y ese es el título de esta predicación: la duda, un obstáculo para tu crecimiento. Y hoy vamos a ver 3 puntos acerca de la duda. Vamos a ver qué es la duda, cómo podemos definir a la duda o a esas dudas. Vamos a ver también cuáles son las consecuencias cuando nosotros dudamos, qué consecuencias nos trae el que nosotros no creamos en la palabra de Dios, y también vamos a ver cómo vencer esas dudas.
Dios también nos da la instrucción, la fórmula para vencer esas dudas. Y es claro que no podemos definir a la duda sin antes definir la fe. La duda es lo contrario de la fe. Y la duda es un sinónimo de incredulidad. Fe es estar convencido de algo que es verdad y creerlo. Hebreos 11:1, si quieren acompañarme a Hebreos 11:1, dice Hebreos 11:1: dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en otra versión, en la Nueva Versión Internacional, dice, ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Y con estos dos versículos podemos obtener 3 conceptos interesantes acerca de la fe. 1, la certeza, que es estar seguro de algo. Confianza, confiar en que algo va a suceder. Y convicción, estar convencido de que así va a ser. Pero también algo que está presente en estas definiciones o en estos versículos es que la fe es algo que no vemos. Si nosotros lo vemos, si tenemos evidencia de algo, si necesito que las cosas sean comprobadas para decir que son ciertas, entonces no es fe. Si para estar convencido, para tener confianza, necesito ver, necesito probar, necesito pruebas físicas, necesito tocar, ¿cómo nos llamamos? ¿Tomás? Nos llamamos Tomás. Vamos a la carta al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 25. Vamos a ver quién fue Tomás, quién es Tomás y por qué cuando decimos que necesitamos probar, necesitamos evidencias, nos llamamos Tomás. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 20. Versículo 25. Dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, Tomás, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y en el versículo 26 continúa diciendo la palabra, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Versículo 27, y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Versículo 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y la respuesta de Jesús, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Eres incrédulo o eres creyente? ¿Necesitas ver para creer o tienes fe? Entonces, si hablo de fe, si digo que tengo fe, si digo que soy un hombre de fe, no es necesario que las cosas se me comprueben. Yo creo en el Señor Jesucristo, aunque no pueda verlo. Creo que Él murió por mí, aunque no haya presenciado su muerte.
Creo también que esta palabra, la Biblia, fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios, aunque yo no lo haya visto. Creo que Cristo va a regresar por mí, porque soy parte de su iglesia, porque Él lo prometió y no necesito ninguna prueba para eso, más que su promesa que está escrita en su palabra. Sé que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están conmigo y me acompañan, aunque yo no pueda verlos. Dice la segunda carta a los Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Y la carta a los Romanos capítulo 8, si quieren acompañarme, la carta a los Romanos capítulo 8. Versículos 24 y 25. Dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Fe y esperanza. Creer sin necesidad de ver. Amén. Lo que a los creyentes nos mueve es la fe. Lo que nos fortalece es la fe. Lo que nos consuela es la fe en Cristo Jesús. El hombre puede tener fe en muchas cosas: fe en su trabajo, fe en el doctor, fe en el abogado, fe en su jefe que un día le va a dar un aumento o un puesto que está esperando por años. Fe en sí mismo, que Él todo lo puede. Fe en sus padres, en sus hermanos, en sus hijos. Pero solo hay una fe que nos salva, y esa es la fe de la que hoy estamos hablando, la fe en Cristo. Esa fe salvadora, la fe en Cristo, no es algo que el hombre pueda producir, no es algo que podamos conseguir en una tienda o algo que podamos pagar con dinero. La fe que nos salva es un regalo y proviene de Dios. ¿De dónde proviene la fe? De Dios. Ni siquiera es algo que nosotros hayamos hecho. Efesios 2:8. Si quieren acompañarme a Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Don de Dios, un regalo de Dios. Si hoy creemos en Dios, creemos en Cristo y somos salvos, ni siquiera es por nosotros. Esa fe nos ha sido dada por Dios gratuitamente. Nos fue dada como un regalo. ¿Y por qué como un regalo? Simplemente porque nada de lo que hoy podamos hacer es suficiente para alcanzar ese regalo o para alcanzar la salvación. Así seamos las personas más buenas, las personas más altruistas que ayudamos a todo el mundo, nunca alcanzaría para ser merecedores de esa salvación. Por eso Pablo en la carta a los Efesios, después de este versículo 8, en el versículo 9 hace la aclaración y dice: no es por obras para que nadie se gloríe. Ninguna obra alcanzaría para alcanzar salvación. Si hoy somos salvos, es por la gracia de Dios, simplemente porque nos ama y tuvo misericordia de nosotros. Amén. Y por lo cual hoy estamos agradecidos. Pablo reconocía quién era él, y Pablo reconocía de dónde lo había sacado Dios, Cristo, y se sentía agradecido por ese regalo que había recibido de parte de Cristo, que era la fe.
En la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 15. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esto era Pablo. Tenía esa humildad de reconocer lo que él había sido antes. Reconocía lo que el Señor había hecho por él y estaba agradecido. No importa cuántas veces hayamos fallado, no importa cuántos pecados hayamos cometido, el Señor nos sacó de ese lugar, de ese lodo cenagoso, nos sacó de esa vida de pecado, nos sacó de las tinieblas para llevarnos a su luz admirable. A Cristo le plació darnos vida a pesar de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y no merecíamos nada. Sin embargo, Él nos dio vida y vida eterna. Ya vimos qué es la fe, ya vimos de dónde proviene la fe, y hay una palabra aquí en estos versículos que acabamos de leer: incredulidad. Un sinónimo de duda es incredulidad. Dice Pablo: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Eso hace la incredulidad. La incredulidad es un pecado y nos lleva a más pecado, porque no creemos en la palabra del Señor. La incredulidad es una venda para nosotros. No entendemos lo que el Señor nos quiere hablar. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tengo duda, si tengo incredulidad, tengo falta de fe, hay una separación entre Dios y yo. Cada que yo no creo en algo que Dios me está diciendo a través de su palabra, cada vez que yo desobedezco su palabra, porque la desobediencia es falta de fe, cada vez que yo no creo en sus promesas, me separo más de Dios. Y al mismo tiempo mi fe va menguando y se va debilitando. La incredulidad hace que no recibas las promesas de Dios, que las hagas a un lado, que las veas lejanas y empiezas a extrañar tu vida anterior, tu vida de esclavitud. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Por falta de fe, perdió las promesas del Señor. Números, vamos al libro de Números, capítulo 11. Acompáñenme a Números, capítulo 11, y vamos a leer desde el versículo 4. Números, capítulo 11, y vamos a leer del versículo 4 al 6. Versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará
¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comimos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná, ven nuestros ojos. Ellos solo tenían puesta su mirada en lo que veían. Veían un desierto, veían maná, que era el alimento de todos los días. Con eso Dios los alimentaba y los proveía. Pero tenían puestos sus ojos en lo que comían antes, en ese pescado, en esos melones, en esos pepinos, en lo que habían comido en Egipto siendo esclavos. Y lo comenzaron a extrañar. Para ellos quizá era un tanto difícil regresar a Egipto. Estaban en el desierto y tendrían que volver a caminar por todo lo que allá habían caminado para salir de Egipto. Pero para nosotros es muy fácil regresar al pecado. Un alcohólico que ha dejado tiempo de beber, es muy fácil ir a la tienda y comprar una botella. Para un ladrón es muy fácil tomar algo que no es suyo cuando nadie lo mira. Para alguien que está luchando contra la pornografía, es muy fácil tomar el teléfono y buscar pornografía. Pero cuando lo hacemos, estamos siendo incrédulos. Estamos dudando de las promesas de Dios. Estamos dudando de la salvación que Él ya nos dio. Dudamos que ya no somos esclavos y que ahora somos libres. Dudamos que vamos a recibir la promesa de estar en esa tierra prometida y extrañamos nuestra vida pasada. Qué peligroso es dudar de las promesas de Dios. Qué peligroso es dudar de las promesas del Señor. Otra consecuencia de la incredulidad o de la duda es que nos hace cobardes y temerosos. Ahí mismo en el libro de Números, vamos al capítulo 13. Versículos 32 y 33. Estaban por llegar el pueblo de Israel a esa tierra prometida y enviaron a 12 varones para que fueran a explorar esa tierra, uno por cada tribu de Israel. Y cuando regresaron, 10 pensaban una cosa, dijeron una cosa, y 2 dijeron otra. Versículo 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Por falta de fe, solo miramos los problemas, solo miramos lo que tenemos alrededor. Vemos una mala economía, vemos un mal matrimonio, vemos hijos rebeldes, vemos enfermedad, vemos problemas entre padres e hijos, vemos incluso un mal gobierno, vemos la maldad de la gente. Eso vio el pueblo de Israel cuando fueron a investigar o a explorar esta tierra para ver por quién estaba habitada. Dudaron de la promesa de Dios, le dieron más peso a lo que ellos veían, a su creencia, que a lo que Dios les había prometido, y se acobardaron porque no creyeron en esa promesa. Se les olvidó que esa promesa no era de un hombre, no se las había hecho un hombre, se las había hecho Dios. ¿Y quién sí tuvo fe cuando fue a explorar esa tierra? Capítulo 14 de Números, versículos 8 y 9.
Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Esto hace la fe. Nos quita el temor, porque sabemos que Dios está con nosotros. Su valor de estos dos varones provenía de la fe puesta en Dios y de la fe de su promesa, en su promesa. Caleb y Josué fueron los únicos de esa generación que recibieron la promesa del Señor por su fe. Versículos 29 y 30 de ahí del capítulo de Números 14. Vamos a leer 29 y 30. Dice: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Solo dos alcanzaron la promesa, porque solo dos tuvieron fe en esa promesa. Además, la incredulidad hace que te levantes en rebeldía contra Dios. Números 16, versículos del 1 al 3. Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, el Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Estaban en contra de los líderes que había puesto Dios para sacar al pueblo de Israel, porque tenían falta de fe. Ya no tenían confianza en que Dios había puesto a esos líderes. No tenían confianza en que Dios los había elegido, a Moisés y a Aarón, y no a ellos. Cuando ves que una oración no es respondida, cuando tú esperas que sea respondida en tu tiempo, si tu fe no está fortalecida, puedes comenzar a tomar decisiones porque dudas que Dios tenga el poder de contestar esas oraciones. Dudas que si esa oración no fue contestada en tu tiempo, dudas que Dios te esté escuchando. Y entonces comienzas a querer hacer las cosas por tu propia cuenta. Eso le pasó a Coré. No vio los resultados que él esperaba y quiso quitar a Dios y ponerse a él. También a él se le olvidó la promesa y veía la tierra, vio que era tierra fructífera, pero la vio inalcanzable, porque tenía puesta su mirada en lo que el pueblo podía hacer, no en lo que Dios podía hacer. Y la peor consecuencia de la incredulidad o de la falta de fe es la ira de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. Evangelio de Juan, capítulo 3,
versículo 36. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El no creer en Jesucristo hace que la ira de Dios esté sobre nosotros. Y seguramente eso nos pasó en nuestra vida pasada. A lo mejor sabíamos que Cristo existía, pero estábamos lejos de Él. No creíamos en Él, no creíamos en su palabra, y la ira de Dios estaba sobre nosotros. Y Hebreos capítulo 3. Vamos a Hebreos capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 14. Hebreos 3, 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Perdemos las promesas de Dios por no creer en Él, por no creer en su palabra, por ser incrédulos. ¿Eres incrédulo o eres creyente? Y si hoy tienes incredulidad, no te preocupes. Es válido pedir a Dios que fortalezca tu fe, que ayude a tu incredulidad. Jesús le dice al padre de un muchacho endemoniado en el Evangelio de Marcos, capítulo 9. Marcos 9, versículo 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Todo lo que hoy estás pasando, si crees en Cristo, dice la palabra que todo es posible. Tal vez tú no puedas ver la salida, no puedas ver una respuesta o una solución, pero no andamos por vista. No esperes ver esa salida o esa solución. Ten fe en que Dios la tiene. Y aunque tú no puedas verla, Dios sí puede. Solo tienes que creer. Solo tienes que tener fe en Cristo Jesús. Y no hablamos de una fe que me lleva a decir vanas repeticiones. No hablamos de una fe que me lleve a postrarme delante de una imagen. No hablamos de una fe de domingos. Hablamos de una carrera que no va a terminar hasta que estemos en la presencia del Señor. Una carrera de todos los días. Una carrera que nos lleva a prepararnos, a entrenar, a cuidar nuestro cuerpo,
nuestra mente, nuestro espíritu. Nos lleva a vivir en santidad. Una carrera donde tengo que ir bien preparado y alimentado. Alimentado de su palabra. Quitándonos el peso del pecado. Ese peso encadena y esclaviza. Ese peso no nos deja avanzar. Una carrera que se corre con paciencia y perseverancia. Y siempre, siempre poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Y por último, para terminar, vamos a Hebreos otra vez. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Hebreos 12, versículos 1 y 2. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Dice: Cristo, autor y consumador de la fe. Nuestra fe comenzó cuando llegamos a los pies de Cristo y terminará cuando estemos en su presencia. Amén. Y mientras tanto, corramos esa carrera. Seamos perseverantes. No desmayemos, porque Cristo está con nosotros. Amén. Y confiemos en que esas promesas las hizo Dios, las hizo Cristo, y Él cumple lo que promete. Muchas veces somos nosotros los que no permitimos que esas promesas se cumplan en nuestra vida, porque no le creemos, porque no creemos su palabra, porque no creemos que el pecado nos aleja de Él, porque no creemos que el pecado nos mantiene esclavizados y estancados. Por eso, busquemos su palabra, busquemos el ser obedientes a su palabra, busquemos la santidad, busquemos tener una comunión con Cristo. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Señor, esta mañana te damos tantas gracias, Señor, por esta palabra. Te damos gracias porque hoy sabemos que tú vas a cumplir esas promesas, Señor. Hoy queremos recibir esas promesas. Ayúdanos a recibirlas, a confiar, a tener fe en ti, en tu Hijo Jesucristo, Señor, en tu palabra. Te damos gracias porque nos dejaste tu palabra, Señor, porque hoy tenemos esa dirección. Hoy tenemos esa instrucción para corregir nuestra vida. Te damos gracias porque a través de ella hoy podemos reconocer el pecado. Podemos reconocer cuando estamos en pecado, Señor, y alejarnos de él. Gracias por rescatarnos de esa vida. Gracias por rescatarnos de Egipto. Muchas veces no nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo, Señor. Como lo dice Pablo, cometemos pecados por ignorancia y por incredulidad.
pero hoy ayúdanos a fortalecer nuestra fe, ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a estar seguros, a estar convencidos de que tú tienes el control de nuestras vidas, de que tú vas a quitar de nosotros todo lo que nos estorba para tener un crecimiento, para estar un día en tu presencia. Te damos gracias por ese regalo que nos diste, que es la salvación, Señor. Nosotros no lo merecíamos, nosotros merecíamos la muerte. Sin embargo, tu amor y tu misericordia hizo que enviaras a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, para que esos pecados fueran perdonados. Gracias te damos por esa vida eterna que hemos recibido, por tu amor, por tu misericordia, por gracia, Señor. Te pido que bendigas a mis hermanos, que bendigas a sus familias, que bendigas su salud, su economía, su trabajo, su provisión, Señor. Que tú estés siempre en sus hogares y en sus familias, que tú seas el centro de esas familias. Te pedimos también por nuestro pastor, para que sigas restituyendo su salud, Señor. Hoy sabemos que Él tiene esa comunión íntima contigo. Él está escuchando tu voz, Señor. Gracias te damos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga su semana, hermanos.